Animo que aquí en la pantalla estén los versículos. Siempre es importante que puedas traer tu Biblia, ¿cierto? Y hoy en día ya no hay pretexto porque tenemos la grandiosa aplicación de YouVersion que está disponible en tu teléfono, la puedes descargar. Entonces, si a lo mejor eres nuevo y dices, híjole, no me ha dado tiempo de comprar una Biblia, pues ahí la puedes tener disponible en tu celular, ¿verdad? Joel capítulo 2, versículo 25, ya lo tenemos todos, vamos a darle lectura todos juntos. Dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y vamos a leer nuevamente lo que dice al principio: y os restituiré los años. Hasta ahí nos vamos a quedar. Puedes tomar tu lugar. Existe una frase que a lo mejor todos hemos escuchado en alguna ocasión, que dice que lo único que no vuelve es el tiempo. Y humanamente esto es cierto, ¿verdad? Porque nadie puede aumentar años a su vida. Nadie puede, hasta ahora no han inventado una máquina del tiempo que nos regrese atrás y podamos a lo mejor rehacer cosas que quisiéramos cambiar en nuestra vida. Y la realidad de Iglesia es que si somos honestos, todos en algún momento, de alguna forma u otra, hemos perdido tiempo. Tiempo valioso de nuestra vida. No importa la edad que tengas. A lo mejor eres muy joven o a lo mejor ya eres muy grande de edad. Pero creo que todos en algún punto podemos decir, ay, si no hubiera tomado esa decisión, si pudiera volver el tiempo atrás, si hubiera hecho esto diferente, si hubiera sabido lo que hoy sé. Y hay algunas personas aquí que perdieron años valiosos de su vida alejados de Dios y que hoy cargan con la culpa de haber dejado pasar tanto tiempo sin regresar a casa. Otros quizás se han quedado demasiado tiempo o se quedaron demasiado tiempo en una relación que les hizo mucho daño. Y entonces, hoy en día, sienten que fue un gran error y sienten que fue demasiado tarde cuando salieron de ahí. Hay algunos que han entregado años valiosos de su vida a un lugar, a un trabajo donde nunca fueron valorados. Y hoy miran atrás con la sensación de haber perdido o de haber desperdiciado su tiempo. Hay quienes ven hoy en día su situación económica y dicen, ay, es que ya debería estar en otro nivel, ya debería haber esto, ya debería de haber construido mi casa, ya debería haber pagado mi coche, ya debería de haber avanzado más. Pero ver la posición en la que te encuentras y no es donde te gustaría estar. Muchas personas aquí han perdido tiempo valioso por malas decisiones que tomaron en el pasado. Hay quienes en otro tiempo priorizaron más su trabajo que a su familia. Y hoy en día que sus hijos han crecido, son unos desconocidos. Ya no pueden conectar emocionalmente. O con su pareja, ¿no? Ya no pueden recuperar o quisieran recuperar ese tiempo perdido, ahora que ven las consecuencias de haber pasado más tiempo en el trabajo que dedicado a su familia. También hay aquellos que en algún momento de su vida sirvieron a Dios con mucha pasión, pero que sienten que esa etapa ya quedó atrás, que los mejores años de servicio a Dios ya quedaron y que ya nada es igual hoy, que ya no pueden volver a ser usados por Dios como antes. Hay algunas personas mayores que sienten que su tiempo ya se les fue, que ya no sirven para aportar algo en la iglesia. Y miren, esto lo he escuchado bastante, no voy a decir nombres, pero lo he escuchado mucho. Es que Iglesia Hogar es una iglesia joven, y es cierto, pero eso de repente a las personas que son más grandes dicen, yo ya no puedo aportar nada, es que los jóvenes son la fuerza, yo ya, ¿qué puedo dar? Ya se pasaron los mejores años de mi vida y entonces sentimos que ya no podemos dar más. Pero también hay algunos jóvenes aquí que hoy en día con esa cultura de las redes sociales y de los influencers sienten, de verdad eso lo he escuchado muchísimo,
Y lo he escuchado de personas de 18 años, 20 años, 25 años, y yo digo, pero están en la mejor etapa de su vida. Pero como es tan acelerado todo lo que hay ahora en las redes, y vemos que hay influencers de 18 años que ya tienen una mansión, que ya se compraron el yate, que han viajado por el mundo, decimos, no he hecho nada de mi vida. Yo tengo 30 años, ¿no? Decimos, tengo 30 años y apenas me alcanza para rellenar el jabón, ¿no? A final de mes. Entonces, ¿qué pasa? Muchos jóvenes están frustrados, pensando que ya perdieron años valiosos de su vida, o que no están en el lugar donde ya deberían de estar, o con el éxito que quisieran tener en este momento. Y al final, las historias son diferentes. Cada uno de ustedes podría contar una historia diferente, pero la pregunta a la que llegamos muchas veces es la misma. ¿Y si ya perdí los mejores años de mi vida? Pero hoy, iglesia, quiero darte una buena noticia. Tenemos un Dios que es un Dios de restitución. Restitución. Y a principios de este año, el pastor oraba porque Dios le dijera qué era lo que venía en ese 2026 para la iglesia. Y no sé cuántos recordarán, pero lo que Dios dijo fue restitución. Y hace unas semanas la pastora Norma predicó un mensaje. ¿Cuántos estuvieron? Levanta tu mano si estuviste en ese mensaje. Ok, fueron poquitos. ¿Y los demás por qué no vinieron? Yo tampoco vine, por cierto. Pero en YouTube, comercial y paréntesis, están las predicaciones para que las vean. Esa predicación está muy buena para que la escuchen. Pero en esa predicación ella habló de que Dios estaba diciendo que Él estaba teniendo un tiempo de visitación especial en esta iglesia. ¿Ciertos? ¿Cuántos lo recuerdan? Dijo, hay una visitación especial, y dijo, todos aquellos que reconozcan lo que Dios ha depositado aquí, en este lugar, van a ser restaurados, van a ser sanados y restituidos en su propósito. Quiere decir que Dios viene hablando repetidamente sobre esto, restitución. Y ya saben que a mí me gusta poner títulos acá así bien impactantes, ¿no? Así de que se acuerden del mensaje, al menos por el título. Pero el título de este mensaje es muy sencillo. ¿Qué es lo que quiero con lo que te vayas al salir de esta reunión? El título de este mensaje es restitución. Punto. Restitución. Dilo en voz alta para que no se te olvide. Restitución. La restitución, iglesia, es cuando Dios devuelve, restaura y sana aquello que parecía que habíamos perdido. No se trata de restitución solamente de recuperar algo, es volver a ponerlo en su lugar correcto. Restituir significa recuperar lo que se perdió, reparar lo que fue dañado, restaurar lo que fue roto y devolver lo que parecía irrecuperable. Pero cuando Dios nos habla de restitución, iglesia, Él no piensa como nosotros. Cuando nosotros normalmente escuchamos la palabra restitución, pensamos inmediatamente que es como, ok, es volver a lo que estaba antes. Es que Él va a recuperar algo que yo tenía antes, una posición, quizás, ¿no? Que perdí. O a lo mejor me va a hacer tener más dinero, ¿no? Dinero que perdí. Pero para Dios la restitución es algo mayor. Dios no solo nos restaura, Él mejora, Él multiplica y Él lleva las cosas a un nivel superior. Por eso la restitución no es solo volver al pasado, Él redime tu pasado para darte un mejor futuro. Y si no me crees, ahí tienes el ejemplo de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Job fue un hombre que de un momento a otro perdió todo, ¿cierto? Sus hijos murieron, era un hombre muy rico, todo eso lo perdió su casa, y lo último que perdió fue la esposa, que no fue una gran pérdida porque, híjole, esa esposa de verdad no ayudaba, no cooperaba, ¿no? Pero se quedó sin nada. Lo último que pierde es su salud, ¿no? Y entonces Job de repente se encuentra sin nada, ¿no? De estar en la cima, ahora está en el hoyo.
Y en Job capítulo 42 y 43 vemos cómo después de que él entiende por qué había pasado todo este proceso, nos dice que Dios le devuelve el doble de todo lo que él había perdido, ¿cierto? No fue de que le dijo, mira, aquí te dan 7 hijos que perdiste, no, le da el doble. De toda la riqueza que tenía le da el doble. Esa es la restitución de la que te estoy hablando. La restitución que viene de Dios. Él no te devuelve solo lo que perdiste, Él te da más. Y suena muy padre, ¿verdad? ¿Cuántos quieren restitución en su vida? ¿Cuántos desean recuperar algo que perdieron? Todos, ¿verdad? Hemos perdido algo. Hemos perdido tiempo valioso. Y miren, a lo mejor tú puedes pensar, ok, he perdido dinero en un mal negocio, en un mal trabajo. He perdido a lo mejor mi esfuerzo, porque híjole, ¿no? ¿Cómo le chambeaba en ese trabajo y me fue mal? Pero todo eso puede regresar. El tiempo es el único recurso que sabemos que es no renovable. Y eso es interesante porque Dios justamente habla del tiempo aquí, ¿verdad? La restitución, iglesia, es la respuesta de Dios, escucha bien, frente a tus errores, frente a tus pérdidas, frente a tus malas decisiones y frente a las heridas que otras personas causaron. Y en el libro de Joel, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, nos narra que el reino del sur, que era Judá, estaba enfrentando varias dificultades en este momento. Nos dice, ¿verdad?, que había venido una plaga de langostas. Y había venido también una fuerte sequía. Vamos a leer nuevamente. Ahora vamos a ir a Joel 1, versículo 4. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y la langosta es un animalito, no sé cuántos conocen a la langosta, iba a buscar una imagen pero no me dio tiempo, discúlpenme, ya después lo googleé, pero es un insecto que no es muy grande, no es como la langosta que se están imaginando, esa del mar, ¿no? Que es muy cara. No, estamos hablando de un insecto que es una plaga para las cosechas. Y entonces esta langosta tiene varias etapas. Primero es cuando es oruguita, como las mariposas o lo que hoy conocemos coloquialmente como azotadores, que a algunos les dan así como cosilla, ¿no? La oruga es la primera fase de la langosta. Entonces dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón. El saltón es la fase siguiente. Después de la oruguita va creciendo y se convierte en un saltón, es decir, es una langosta más pequeñita. Después nos dice el revoltón. El revoltón ya es casi una langosta, ¿no? Ya es un poquito más grande y la langosta pues ya es como tal el insecto ya en su fase adulta. Quiere decir que aquí el pueblo de Judá estaba pasando por muchas dificultades. Y ustedes saben que si no hay alimento, ¿qué pasa? Pues nos morimos de hambre, no existe comercio, no existe nada, no se mueve nada. Sin alimento se paraliza un país. Y esto era lo que estaba pasando con Judá. No les había quedado nada de todo lo que habían cosechado. Primero la oruga, después nos dice que el saltón, luego el revoltón y finalmente la langosta. La langosta es una plaga que arrasa con todo a su paso. Y eran muchas langostas al mismo tiempo. Entonces no había quedado absolutamente nada. La langosta lo que hacía era que se comía las ramas y la corteza. O sea, mataba completamente la planta o el cultivo que tuvieran en ese momento. Y la langosta había acabado con todo. Había una sequía. Sin agua, imagínense, no había cosechas tampoco, ¿no? Todas las semillas, futuras cosechas, todo era un hambre que estaba azotando la tierra terrible. Y yo sé que aquí hay personas
que se sienten así, como el pueblo de Judá en ese momento. Hay algunas personas que he escuchado que dicen, híjole, es que no salgo de una y ya estoy en otra, ¿no? Y ya uno está esperando a ver de dónde va a venir el golpe. Así estaba Judá. Decía, no hombre, no quedó nada, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Sequía, guerra, hambre, ¿qué más, no? ¿Qué más va a venir? Y muchas veces en nuestra vida pareciera que así vivimos. Error tras error, pérdida tras pérdida. Y tal vez has llegado a pensar, es que ya es demasiado tarde para mí. Quizá incluso ya te has resignado a vivir de la manera en la que estás, con pérdida, ¿no? Pero hoy, iglesia, Dios quiere cambiar tu historia. Y Él quiere recordarte que el que tiene la última palabra sobre tu vida es Dios. ¿No te alegra esa noticia? Te la voy a volver a repetir. Dios quiere cambiar tu historia. Él quiere restituir lo que perdiste. ¿Qué es eso que has perdido? Años valiosos de tu vida que dices, ay, si no hubiera tomado esa decisión, si no me hubiera metido en esa relación que todo el mundo me advirtió, si no hubiera tomado ese trabajo. El hubiera, que decimos, el hubiera no existe. Pero para Dios lo que sí existe es restitución para tu vida. Quiero que noten que dice, ¿verdad? En el versículo, en Joel 2:25, el que leímos al principio, dice, y os restituiré los años. ¿Por qué no les dice, les voy a restituir sus cosechas? Era lo que necesitaban en ese momento, ¿cierto? Pero Él les dice, les voy a restituir los años en lo que lo perdieron todo. El tiempo es algo que no vuelve. Pero ¿sabes qué? Dios no está limitado a nuestro tiempo. Él no se mueve de acuerdo a nuestros tiempos. Él se mueve de maneras sobrenaturales. Y Él tiene esa capacidad de restituir el tiempo. Conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés es un hombre que a través de varias situaciones llega a ser el príncipe de Egipto. Y durante 40 años él vive en un palacio, siendo un príncipe, imagínense, con las mejores comodidades. Ya él estaba a lo mejor en una posición buena de autoridad, creyendo que era alguien en Egipto, pero después Dios lo saca de ahí por situaciones desfavorables también. Y 40 años él pasa en el desierto, creyendo que no era nadie. Primero 40 años creyendo que era alguien, 40 años creyendo que no era nadie, siendo solamente un pastor de ovejas. Y 40 años más pasa Moisés, pero ahora creyendo que Dios lo es todo, cumpliendo el propósito que Dios tenía para su vida. Y nos dice la Biblia que Moisés murió de 120 años, nunca perdió su vigor, ni su vista se envejeció. Ayer, voy a hablar aquí de Octavio, porque justamente va a cumplir 40 años, ¿cierto? Y entonces él decía, espero que ya se acabe mi desierto. Y yo le decía, recuerda que Moisés duró 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años cumpliendo el propósito de Dios. Y decía, no, pero a lo mejor yo no sé si voy a vivir tantos años, ¿no? ¿Qué tal que no llego a los 120? Pero es un ejemplo. A veces pensamos y decimos, ya para la edad que tengo, ya, ¿qué más puedo hacer? Ya, ¿qué más Dios va a hacer conmigo? ¿No? Ya viví la vida que... No, Dios todavía tiene planes contigo. Si tú has pensado así, de no, es que yo ya perdí tiempo, es que yo como, pues ya soy grande de edad, Dios todavía tiene planes contigo. Moisés tenía 80 años cuando él libertó al pueblo de Egipto y se volvió un gran líder, porque a veces Dios necesita la voz de la experiencia. Entonces no te descartes, no pienses que ya no tienes más que dar, porque tienes mucho que dar para los propósitos que Dios tiene para esta iglesia. Dios tiene el poder de restituir los años perdidos. Pero ahí viene algo importante, iglesia. Todo esto suena muy bonito, ¿cierto?
¿Quiénes no quieren que se les restituyan los años perdidos? ¿Quiénes no quisieran borrar algunos errores de su historia? Todos. Pero aquí viene, ¿verdad? Hay una promesa de restitución que es para todos, pero hay una condición. Algo que hay que entender es que toda esta plaga y toda esta calamidad que había venido a Judá era un juicio de Dios por la maldad y el pecado y porque ellos habían quitado la mirada de Él. Iglesia, la mayoría de veces que hemos perdido tiempo valioso en nuestra vida ha sido a causa del pecado. Ha sido por malas decisiones. Ha sido por situaciones que nosotros mismos hemos provocado. Así como pasó con el pueblo de Judá. Y tenemos que hablar de esto, porque hay algo que es muy clave para que tú puedas recibir esta promesa de restitución, que es arrepentimiento sincero. Vamos a ir ahí mismo a Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué significa convertíos de todo corazón? Significa volver a traer, regresar. Es básicamente que tú vuelvas al punto de partida en donde desviaste el camino. Es que tú vuelvas a Dios. Pero fíjense, es bien interesante porque les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque en aquel tiempo, cuando ellos recibían una mala noticia, cuando de repente alguien fallecía de sus familiares, ¿qué era lo que hacían? Dice que se rasgaban sus vestiduras, ¿cierto? Y se ponían cenizas sobre su cabeza. Era como un acto, hoy en día nos parecería medio raro que alguien haga eso, pero en ese entonces era algo cultural, era algo que todo el mundo hacía para expresar demasiado dolor. Entonces se rasgaban sus vestiduras en señal de decir, estoy sufriendo demasiado. De hecho, cuando Job recibe toda esta serie de malas noticias de que sus hijos habían muerto, de que su ganado había muerto, de que lo había perdido todo, dice que rasga sus vestiduras. ¿Por qué les está diciendo esto a Judá? Porque les dice, Dios, a mí no me importa un arrepentimiento superficial. A mí no me importa que tú vengas y llores y clames a mí y sigas haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, iglesia. Dice, rasgad vuestro corazón. Es algo más profundo. Les está diciendo, no me importa que solamente se conviertan superficialmente a mí. Él desea un cambio en tu corazón. Aquí advierte, ¿verdad? Dios, porque a veces hay una tentación de sustituir la realidad del corazón por una apariencia, ¿no? Él te dice, rasga tu corazón. Y vamos a ir a 2 de Crónicas 7, porque sabes, Dios ya había hablado de esto, ya les había advertido. Y eso nos pasa muy seguido, ¿cierto? Venimos aquí, Dios nos habla, nos advierte cosas. Decimos, es que es como si quien está hablando conociera mi vida, ¿no? ¿Cómo supo que yo estoy pasando por esto? Pero es Dios el que conoce tu vida y el que está hablando a tu necesidad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, a pesar de las advertencias, decimos, no me importa. Yo ya tomé mi decisión. Yo quiero estar con esta persona. Yo quiero tomar este trabajo. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Y eso pasó con el pueblo de Israel. 2 de Crónicas 7, 13, 14. Fíjense cómo ya Dios había advertido que esto podía pasar si ellos se desviaban del camino.
Dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando ¿a qué? A la langosta que consuma la tierra, y si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere para darte restitución. Mira, Dios desea restitución para todos. En todas las áreas de tu vida Dios quiere restituir, pero Él pide algo a cambio, que es un arrepentimiento sincero. De nada sirve que pases al altar, que llores, que pidas perdón y saliendo de aquí hagas lo mismo. Es más, yo te diría, pues no lo hagas. Si ya en tu corazón decidiste seguir pecando, pues ¿para qué pides perdón entonces, no? Solamente sería algo incongruente y superficial, pero Dios pide un arrepentimiento. Y cuando yo les he hablado de arrepentimiento, les hablo que es un cambio de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que imagínense que de esa esquina está Dios, yo iba bien, acercándome a Él, y de repente desvío el camino. Y digo, no, ¿sabes qué, Dios? Como que no me late todo lo que tú me estás diciendo o que quieres que yo haga, entonces me voy hacia el pecado, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Un giro de 180, porque luego por ahí dicen, hago un giro de 360, eso no es correcto, ¿no? Entonces me dirijo hacia el pecado y de repente digo, pero quiero regresar a Dios, pero es que yo no quiero estar en el pecado, y entonces, ¿qué tengo que hacer? De espaldas, ¿quién está? Dios, y de frente, el pecado. ¿Qué es el arrepentimiento sincero? No es un, híjole Señor, o sea, sí quiero regresar a ti, pero me gusta el pecado, me gusta lo que me ofrecen acá. No, es un giro de 180. No sirve un giro de 90 ni de 75 grados, es un giro de 180, de decir, antes iba en dirección contraria a ti, Dios, pero ahora decido volver a ti. Ese es el arrepentimiento genuino y sincero que Dios pide. Eso es rasgar el corazón. Y mira, aquí va la parte que no nos gusta tanto, pero el arrepentimiento sincero va a implicar que si yo le hice daño a alguien cuando estuve en esta dirección, voy a buscar a esa persona, voy a pedir perdón y voy a resarcir el daño. Ouch. Eso ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Que si yo siento que no puedo solo, porque ya he venido a Dios, ya pedí perdón, ya oré, hago mis devocionales, pero no puedo dejar este pecado, entonces es momento, iglesia, de levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda, porque ya lo intenté todo, pero no puedo salir de este pecado. Es sano, iglesia, pedir ayuda. Eso es dar pasos para un verdadero arrepentimiento. Y miren, iglesia, a veces nos gusta quedarnos solo con la parte bonita. Yo me pude haber quedado aquí y miren, ya saben, de verdad yo dije, yo no los quiero regañar en este mensaje porque ya todos dicen, ay no, cuando predica la pastora Carly ya sabemos que hay pedrada, ¿no? Pero de verdad no soy yo, ¿no? Quéjese allá con el patrón. Pero era muy fácil para mí decirles, Dios les promete restitución, San se acabó. Pero tenía que leerles las letras chiquitas, tenía que decirles qué es lo que Dios pide a cambio. Porque miren, a veces nos gustan las promesas y decimos, ¡ay, sí! Me encanta esta promesa, que Dios me va a bendecir. Claro, todos queremos que Dios nos bendiga. Claro, me encanta la restitución. Señor, mira, perdí esto y esto, ¿cuándo me lo regresas? ¿No? Todos queremos las promesas bonitas. Pero cuando Dios nos pide algo a cambio, ¿qué pasa? Empezamos a negociar con Dios. Y decimos, híjole Señor, sí suena muy bien y sí quiero lo que tú me prometes, vida eterna, bendición, plenitud. Pero híjole, es que me gusta más este lado. Y entonces estamos en el medio, no nos decidimos y estamos negociando. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Mejor vete de este lado, deja de negociar
y peca bien. Mejor. ¿Para qué estás negociando con Dios? Mejor. Con Dios, iglesia, ¿es todo o es nada? No podemos ir a medias con Dios. No podemos decir, Señor, sí te entrego esta área de mi vida, pero esta otra me la reservo. Esta otra es muy privada, es muy de mí. Con Dios no funciona así, iglesia. Con Dios es todo o nada. Por eso dice, ¿verdad? O eres frío o eres caliente. ¿Cuántos han tomado agua tibia cuando hace calor? ¿Qué tal no sabe? Y a veces nos gusta ser tibios. No estamos ni acá ni allá. Ni disfrutamos pecar, ¿verdad? Ni disfrutamos estar en la presencia de Dios. Eso no es vida. Por eso yo te digo, decídete, ¿no? Decídete de una vez. ¿Voy con todo por Dios o voy con todo en el pecado? Eres libre de elegir. Pero estar en el medio no te va a dar el acceso a ninguna promesa de Dios. Solo vas a estar pasando el tiempo, ¿no? Entonces, iglesia, no se trata de negociar con Dios. Dios no hace tratos. Dios forma corazones. Y para que haya restitución tiene que haber rendición. Lo voy a decir otra vez. Para que haya restitución tiene que haber rendición. Dios está buscando personas que no solo quieran la promesa, sino que estén dispuestas a ser transformadas. Personas que digan, Señor, no solo quiero lo que tú me puedes dar, sino quiero convertirme en lo que tú quieres que sea. ¿Cuántas personas hay aquí que le pueden decir, sí, Señor, yo voy con todo contigo, yo quiero que tú transformes mi vida, yo quiero ser más como tú? ¿Cuántos pueden decir eso? Porque la restitución no comienza con lo que Dios hace, sino con lo que tú decides entregar. El arrepentimiento sincero hace que todo lo perdido sea restaurado por Dios. Y tenemos el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? En Lucas capítulo 15. ¿Qué perdió el hijo pródigo? Bueno, quienes no sepan la historia, Lucas 15, versículos del 11 en adelante, lo leen de tarea. ¿Qué perdió el hijo pródigo? Perdió su herencia, dinero. Perdió tiempo. Y perdió por último su dignidad. ¿En dónde terminó el hijo pródigo? En los cerdos. Decía que anhelaba comer la comida de los cerdos, de tanta hambre que tenía, en tanta miseria en la que había caído. Siendo que en casa de su padre lo tenía todo. Y entonces hay un versículo que me encanta porque dice, volviendo en sí, cuando él estaba en esa condición miserable, habiendo perdido su dignidad, él vuelve en sí y dice, ¿qué hago aquí? Por lo menos podría en la casa de mi padre ser uno de sus jornaleros. ¿Qué hago aquí? Y entonces él dice que arrepentimiento. Él estaba aquí, en el hoyo con los cerdos, y su padre estaba allá. ¿Qué hace? Un giro de 180 y dice, voy a volver a casa de mi padre. Y él regresa. Y entonces el padre, aunque ese hijo había desobedecido, no merecía nada, ¿sabes qué le es devuelto? Su identidad, su honor y su lugar. ¿Qué es lo primero que hace el padre? Dice que lo recibe con un abrazo. Le pone el anillo de hijo. Le pone vestiduras de hijo. Le hace una gran fiesta y los presenta a todos como su hijo. Y él dice, pero papá, yo no merezco esto. Yo quiero ser como uno de tus jornaleros. Y él dice, no, tú mereces todo. Restitución. ¿Qué has perdido? A lo mejor estás como el hijo pródigo y dices, he vuelto a casa, pero me siento indigno. No siento que realmente sea hijo de Dios, porque híjole, si supieras todas las cosas que hice cuando estuve en el mundo, si supieras cuántas cosas
¿En cuántas cosas me he equivocado? Si tú conocieras mi vida. El papá nunca le reclamó. ¿O sí? Los que conocen la historia. Le dijo, yo te lo advertí, yo te dije, ¿para qué? Ve, nada más, ¿no? Como luego hacen algunos papás, ¿no? Que regañan a sus hijos. Pero es que yo te dije, yo te lo advertí, ¿no? No reclamos. Él le dice, vuelve a casa, eres mi hijo, yo te sigo amando. Ven, toma tu lugar de honor. Muchos de nosotros no merecíamos nada. No mereceríamos estar ahí sentados. Yo no merecería estar aquí. Pero es la gracia de Dios. Es Dios, ese Dios de restitución. Él nos devuelve lo que perdimos. La segunda cosa, además del arrepentimiento sincero que necesitamos, es humildad. Segunda de Crónicas 7:14, ya lo leímos, dice, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. La restitución, iglesia, requiere humildad. Si hay algo que puede frenar completamente la obra de Dios en nuestra vida es el orgullo. ¿Y cuántos orgullosos hay aquí? Reconocerlo es el primer paso. Ahora sí, nadie es orgulloso, híjole. Señor los perdone. El orgullo no siempre se ve como arrogancia. Muchas veces, iglesia, se disfraza de, yo estoy bien. Oye, ¿cómo estás? Como que te he visto de, no, todo bien en mi vida. Yo no necesito nada, mi relación con Dios va súper bien. Orgullo. Yo puedo solo, no necesito de nadie. Una oradita y a seguirle, ¿no? Una lloradita, una oradita y a seguirle. El orgullo se disfraza también de una vida que aparenta estar en orden, pero que por dentro hay áreas que siguen rotas. La Biblia nos dice, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. No dice si asistes a más reuniones de la iglesia. No dice si cantas más fuerte. Dice si se humilla. Porque la restitución no comienza otra vez cuando Dios actúa, sino cuando tú te rindes. Es una regla. ¿Quieres restitución? Debemos humillarnos. Y aquí quiero hablar algo con mucha honestidad y con mucho cuidado. Hay muchas personas aquí que llevan muchos años en el Evangelio, que vienen de otras iglesias y que aprendieron un mal hábito, a no ser vulnerables. Y yo te lo digo porque yo fui una de esas personas. Yo crecí en una iglesia en donde todo era apariencia, y más las personas que estábamos al frente. Híjole, decir que tenías un problema, que estabas en pecado, no, eso calladitos mejor, no lo vaya a saber nadie. O que tienes problemas en tu matrimonio, no, ¿cómo alguien que está aquí al frente puede ser vulnerable? Yo crecí con eso. ¿Saben a qué me llevó? A esconder todo lo que en mí estaba roto y a cargar con eso y a poner una sonrisa siempre y decir una lloradita y a seguirle, una lloradita y a seguir sirviendo. Pero sabes, Dios no quiere eso. Dios quiere, iglesia, que haya vulnerabilidad. Humildad es que tú aprendas a ser vulnerable y digas, reconozco que hay algo mal en mí. Reconozco que necesito ayuda. Porque muchas personas aprendieron a nunca abrir su corazón. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo hay una pregunta constante. ¿Qué van a pensar de mí? Es que si yo digo lo que estoy pasando, ¿qué van a pensar de mí? No, si los pastores se enteran, ¡boom!, me van a bajar del ministerio. ¿Qué van a pensar de mí? Y sin darnos cuenta, iglesia, hemos construido una versión de nosotros que no necesita ayuda. Pero te tengo una noticia, esa versión tuya no puede ser sanada y no puede recibir restitución. Porque Dios no trabaja sobre lo que tú aparentas.
Dios trabaja sobre lo que reconoces. Y mientras tú sigas defendiendo tu imagen, Dios no puede sanar tu realidad. Iglesia, no es la cultura que Dios quiere para nosotros, ni es la cultura de Iglesia Hogar. Porque yo que vengo de una iglesia que tenía una cultura de silencio, una cultura de apariencia, dije, yo no quiero eso para este lugar. Pero muchas veces ya traemos ese hábito bien arraigado dentro de nosotros. Y entonces cuando decimos, hey, ¿cómo estás? Abre tu corazón. Todo está bien. Dios quiere transformarnos. Pero la transformación empieza cuando dejamos de escondernos detrás de una apariencia. Cuando decimos, Señor, aquí está lo que no está bien. Aquí está lo que me duele. Aquí está lo que no he podido cambiar. No sabes la libertad que es. Y estoy hablando solamente a las personas que se identifican con esto. No sabes la libertad que es cuando uno aprende a ser vulnerable. Muchas veces también traemos heridas de nuestros padres, de nuestra familia, y a veces una cultura de iglesia que traemos bien adentro, de decir, yo puedo sola, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Tú puedes encontrar verdadera libertad cuando eres vulnerable. No sabes la libertad que es el empezar a llorar. Fíjense, yo soy una persona que no me gusta llorar. Yo aprendí hay que mostrarnos fuertes, ¿no? Recias, así, no pasa nada. Pero no sabes cuánto en los últimos años de mi vida Dios me ha enseñado a llorar. Y ahora no tengo tema con llorar, ni con abrir mi corazón, ni con ser vulnerable, porque he encontrado esa libertad en el Señor, porque Él ha traído restitución a mi vida. Si yo te hablo de este mensaje es porque yo lo he vivido y lo he experimentado. Y yo anhelo para cada uno de ustedes que puedan experimentar esa libertad, que puedan experimentar el recibir restitución en su vida. No puede haber sanidad si no hay vulnerabilidad, y no puede haber restitución si no reconocemos lo que hay mal. Humildad es decir, Dios, te necesito. Y Dios no rechaza a un corazón humilde, pero sí resiste a los soberbios, a los orgullosos. Para esta nueva temporada que Dios tiene, iglesia, necesitamos desarraigar todo lo que nos sirve, quitar esas máscaras, quitar esa apariencia, dejar a un lado ese orgullo y reconocer que necesitamos ser sanados, que necesitamos ser restaurados. ¿Por qué no te pones de pie? ¿En qué área de tu vida necesitas restitución? A lo mejor hoy te arrepientes y dices, si no hubiera estado en ese matrimonio, si hubiera hecho caso a todos los que me decían, ahí no es, pero a lo mejor dices, tuve hijos, me casé con esa persona, le di años valiosos de mi vida y hoy esa persona ya no está y estoy sola. Ya no creo que Dios pueda restituir una pareja. A lo mejor estás en una temporada de tu vida en donde sientes que en comparación con personas de tu misma edad no has logrado nada. Y dices, híjole, es que ya sería para que ya tuviera un negocio, para que ya hubiera empezado a construir una casa, para que tuviera una mejor posición. Y a lo mejor te sientes frustrado por eso. A lo mejor hay personas aquí que dicen, yo, ya para que el Señor me vuelva a usar, eso ya pasó. Fíjate, eso lo escuché mucho. Cuando yo salí de esa iglesia donde crecí, muchas personas que salieron también de esa iglesia, que servían en esa iglesia, decían, es que ya mis mejores años, mi mejor época de servicio, ya quedó atrás. Ya, aunque yo llegue a otra iglesia, como que ya no es lo mismo. Yo creo que ya no voy a congregar nomás, ¿no? Iglesia, Dios quiere restituir.
¿Qué has perdido? A lo mejor dices, híjole, hoy quiero acercarme al corazón de mis hijos, pero no encuentro la forma, porque sé que me equivoqué, porque sé que no les dediqué tiempo cuando eran pequeños, porque sé que cometí errores, tal vez al elegir a mi pareja. Y ahora que trato de acercarme y conectar con ellos, no encuentro la forma. Y he perdido esa relación. ¿Qué es lo que has perdido? ¿Qué es lo que anhelas en tu vida que Dios restituya? Él pide dos cosas: arrepentimiento y humildad. Arrepentimiento para reconocer en qué hemos fallado, en qué nos equivocamos. Miren, me he encontrado a veces con muchos padres que cuando sus hijos llegan a terapia, les dicen, oye, pues es que reconozco que hubo estas carencias o hubo estas situaciones que hoy en día me dañaron. ¿Y qué creen que la mayoría de los padres contestan? Sale el orgullo. ¿Pero yo qué te hice? ¿Traumas de dónde? No, tú estás loco, tú estás loca. No reconocemos que nos equivocamos. Iglesia, lo más importante para que Dios pueda restituir en nuestra vida es que reconozcamos que hemos fallado. Quizás no teníamos las herramientas, el conocimiento, quizás también nosotros estábamos lastimados y terminamos lastimando a los más cercanos. Pero eso también es necesario reconocerlo para que el Señor pueda restituir. Él puede restituir esa relación con tus hijos. Él puede restituir esa relación con tu pareja. Él puede restituir esa relación con tus padres. Él puede restituir esos años de vida que sientes que ya perdieron. Él puede hacer en un año, escucha bien esto, Él puede hacer en un año lo que tú pensabas que ibas a hacer en 10. Y te lo dice alguien que ha vivido restitución en muchas áreas de su vida. Porque sabes, el que estés tú aquí es una respuesta de restitución para mi vida. Porque yo en algún momento dije, no, el Señor ya nunca lo va a hacer. Otra iglesia, Señor, no creo. El que tú estés ahí es la respuesta de Dios de restitución. ¿Qué has perdido? ¿Qué necesitas recuperar? ¿Qué sientes que es imposible que vuelva a tu vida? Dios puede. Pero Él pide que tú reconozcas en qué has fallado. Que si has caminado en dirección al pecado, des vuelta y regreses a Dios. Que si llevas muchos años alejado de Dios, ya dejes de negociar con el mundo y tomes un compromiso con Dios y digas, Señor, yo quiero ir contigo con todo, el todo por el todo. Él no quiere solo una parte de ti, una partecita de tu corazón, Él quiere todo. Que tú rindas todo de ti. Ya deja de negociar con Dios, ya deja de decirle, solo te entrego una parte de mi vida. Las cosas no funcionan así. Dios desea todo de ti. ¿Qué tienes que rendir hoy a Dios? ¿Qué vale más? ¿Continuar aferrándote a eso que no quieres rendirle a Dios? ¿O lo que Él puede restituir a tu vida? Dios habló en este año para Iglesia Hogar restitución. Pero mucho depende de ti. Él está con brazos abiertos diciendo, vuelve a casa, yo quiero restituirte, pero necesitas volver a Él. Necesitas dejar el orgullo. Él lo va a hacer. Cierra tus ojos ahí donde estás.